AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Cuando son las 9:14 nos conectamos con el senador electo por la región de la Araucanía, Rodolfo Carter, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Rodolfo, gracias por el contacto. Muy buenos días, muchas gracias a ti por la entrevista. Rodolfo, bueno, pasan las horas y sigue el análisis respecto a lo que ha ocurrido este fin de semana con el triunfo de José Antonio Kast con una mayoría bien importante. ¿Qué significa eso para el aterrizaje que tendrá José Antonio Kast en la moneda del 11 de marzo? ¿Qué significa ese respaldo que se le entregó el domingo? Efectivamente, el día domingo acaba de ocurrir un hecho muy contundente, que un hombre se ha convertido en presidente electo de la República con la mayor votación de la historia de Chile. Eso en términos numéricos evidentemente es un gran hito histórico, pero también está ocurriendo el cierre de una época. Probablemente no lo vemos muy claramente, lo vamos a ver con el paso de los años, que así como el plebiscito del 88 fue un antes y un después respecto al quiebre democrático, hoy día se cierra definitivamente la transición post-plebiscito del sí o no de hace ya casi 40 años. Pues justamente por el volumen de votación y por lo importante que es como hito histórico lo que acaba de ocurrir el domingo, el presidente Kast asume esto con una enorme responsabilidad, sin duda es una satisfacción, no es para menos, es algo que nos llena de mucha satisfacción haber contado con tanto apoyo de tanta gente y tan distinta. Luego, la misión que tenemos es enorme, la misión que tiene él es gigantesca, una sensación de responsabilidad. Pero si tú me preguntas cuál es el valor fundamental que ilustra el estado de ánimo del presidente electo, es una profunda humildad. Cuando el pueblo habla de esta forma tan contundentemente, uno escucha con mucha atención qué te quiso decir y te impone una obligación de ser muy humilde. El principal peligro de un líder, de un presidente recién electo con este margen de votación es creer que es dueño de la verdad, que ha recibido un cheque en blanco. Y afortunadamente José Antonio Kast se había preparado, nos hemos preparado para el evento de recibir un mandato de esta naturaleza, no ¿Y no hay, cometer los errores de otros y no hay gobiernos un de riesgo? perder la competencia. ¿No hay un Por riesgo supuesto. de que algunos se envalentonen, digamos, con un resultado tan importante? Por supuesto que sí, va a ocurrir, más de alguien se va a perder, va a creer que ha recibido un mandato fundacional. Le pasó al gobierno del presidente Boric, al presidente Boric en persona y a su equipo, esto de sentirse superiores moralmente, de ser la lápida de un sistema y al final la naturaleza humana es mucho más compleja y te impone actuar con mucha humildad. Afortunadamente quien encabeza nuestro movimiento y que ha sido electo presidente, José Antonio Kast, por su formación, por su personalidad, por su familia, por los amigos que lo rodeamos, tenemos muy claro que la principal cosa de la que nos tenemos que cuidar es de la arrogancia, de la soberbia, porque además, déjame decirte esto, fue tanta la caricatura, fue tanto el cliché que se escribió respecto de Kast, que era un peligro para la democracia, que era un alemán de no sé qué origen. Vamos a sorprender desde el principio, justamente porque toda la caricatura era falsa. Y la primera caricatura es que vamos a actuar, la primera sorpresa es que vamos a actuar con humildad, Rodolfo. con mucho sentido de urgencia por lo que tenemos que hacer, pero con mucha humildad respecto a este triunfo que es realmente histórico. ¿Y no hay un problema ahí con las expectativas también que se han generado? Porque el propio presidente electo se ha impuesto este plan de 90 días. El gobierno se plantea como uno que dé resultados rápido, concretos, en temas que son complejos, como el de la seguridad, por ejemplo. ¿No hay ahí un problema y un riesgo también asociado a esa alta expectativa? El mayor riesgo es no hacer nada. El mayor riesgo es que Chile se muera lenta e imperceptiblemente, como nos ha ocurrido durante los últimos 15 años. Un país que fue el mejor país de América, el país que sorprendía al resto del continente. La colonia más pobre del Imperio Español, la que se terremoteaba cada 10 años. Un país chiquitito al final del mundo se había convertido en la estrella solitaria del continente. En algún minuto perdimos la fe, perdimos el norte, perdimos nuestro vigor económico y empezamos a tener números en violencia interna que no estábamos acostumbrados y no tenemos por qué aceptar. Ese es nuestro problema mayor y lo peor es no hacer nada. Evidentemente, frente al descontento, frente a la inestabilidad en la calle y la falta de progreso, el riesgo de no cumplir es alto. Pero nos hemos puesto una meta alta porque el momento lo exige, porque el país lo exige. Y probablemente cruzar la frontera, cruzar la cordillera de los Andes para visitar al presidente Milei, más allá del estilo que puede tener el gobierno de Argentina o de otros Sí. países, lo que el presidente Milei ha mostrado es que se encontró con una situación muchísimo más grave que la nuestra,
Y también le dijeron lo mismo, oiga, pero usted no va a poder hacerlo, nunca se ha podido hacer, va a chocar con la realidad, los sindicatos le van a impedir funcionar, Mm. usted va a chocar con la costumbre argentina. Y el presidente, Pero rompiendo todos los Rodolfo, parámetros, le habló directamente a su pueblo y el pueblo le entendió ujú, que la única forma de salir de la crisis de 50 años que tiene Argentina es mucha responsabilidad y sí, mucho coraje. en un contexto bien distinto en todo caso, pero el propio José Antonio Igual, Kast el fin de semana decía, acá no hay fórmulas mágicas, ¿no? Y ese es un mensaje también bien claro después de haber prometido que todo iba a estar bien, después de haber prometido que iba a haber un cambio concreto, muy evidente, perceptible para la ciudadanía también en temas como seguridad, migración, la economía. Entonces, hay ahí un mensaje como de tratar de contener un poco esas expectativas ahora. Eso es lo que pareciera, por lo menos. no, uno puede mascar chicle y caminar a la vez. Mira, a nosotros no se nos permite nada. La candidata derrotada de la ultraizquierda tenía inversiones y cambios de opinión todos los días, incluso en el mismo día cambiaba de opinión y se le disculpaba permanentemente. Lo que nosotros estamos diciendo es algo que nunca hemos dejado de decir. Esto va a doler, esto va a ser difícil y tampoco va a ser instantáneo, pero que va a estar bien, que vamos a dar la pelea y que esto no va a ser un gobierno más de promesas que no se cumplen, eso lo mantenemos intacto. Cualquier gobierno que asume le dice a su gente, como lo dijo Milei al otro lado de la cordillera, no hay Ujú. plata. Mira lo que fue capaz de decirle a un pueblo que estaba acostumbrado a los regalos del Estado. Y mira cómo terminaba Argentina. Mm. Cuando se dice la verdad, no hay nada que temer. Ahora, evidentemente, nunca hemos dicho, yo jamás lo he dicho, José Antonio Cast tampoco lo dijo, que esto va a terminar en 30 días, 90 días, una vez que empecemos el gobierno. Pero lo hemos dicho en todos los tonos, se va a notar Ujú. y va a ser difícil, en algunos casos incluso doloroso, ¿A qué se refiere pero con no a eso, medida Rodolfo? ¿Con que va a ser difícil o doloroso en algunos casos? porque cuando usted deja que la enfermedad de la corrupción, de la falta de seguridad en la calle, cuando usted permite que las bandas organizadas controlen las cárceles, cuando usted se acostumbra a mirar para el techo y la autoridad se abandonó de su obligación de proteger a los chilenos, este cáncer ha avanzado mucho. Si hubiésemos actuado hace 10 años, cuando hablamos por primera vez de las grandes crisis migratorias, de las grandes crisis que tienen que ver con la seguridad, tal vez lo podríamos haber resuelto de forma mucho más rápida y menos dolorosa, pero hoy día limpiar la institucionalidad, perseguir el crimen organizado en el mundo de la empresa privada, capturar gente que está armada hasta los dientes, no va a ser fácil. Vamos a tener que usar inteligencia, vamos a tener que enfrentarlo sin ningún miedo. Ujú. Más de alguno de nosotros que va a estar colaborando en el gobierno mismo o en el Parlamento, va a tener que pagar costos en su seguridad personal. Porque de repente, en el contexto de la arrogancia propia de la élite chilena, ¿dónde creen que estamos viviendo? ¿Usted cree que vivimos en Escandinavia, al lado de Noruega y Finlandia? Chile vive en América Latina. Este es el continente más peligroso del mundo en materia de homicidios. No es África, no es Asia, no es Europa, es América Latina. En este continente se asesina presidentes y ministros, se secuestra parlamentarios, se mata jueces. Este es el continente donde el narcotráfico tiene subjugado a varios países. Por tanto, no hay que sorprenderse de que si nosotros hacemos lo Ujú. que tenemos que hacer, va a ser difícil, va a ser doloroso, pero la verdad, Y no va a ser, tenemos opción. Rodolfo, y cuando usted, O aceptamos perder nuestro país, cosa que nosotros no estamos disponibles y el pueblo chileno tampoco. Rodolfo, y cuando usted dice va a ser doloroso, ¿eso tiene que ver con que va a ser, o difícil, va a ser duro desde el punto de vista político, de conseguir los apoyos, de sacar adelante medidas? ¿O cuando dice eso es una advertencia también a que la ciudadanía tenga que enfrentar medidas concretas, específicas, que implican un sacrificio, por ejemplo, desde el punto de vista de las libertades o algo por el estilo? No, nosotros no vamos a caer en esa trampa ideológica. Sabemos No que es hay un ninguna sector trampa, de es la una opinión pregunta. pública. No, a lo que me refiero es que yo sé que durante la época electoral se ha tratado de establecer de que aquí se tiene que sacrificar libertad por seguridad y no es verdad. Esa es una discusión absurda. Ujú. Los países que defienden su libertad, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, cuando han tenido que enfrentar tanto el enemigo exterior como fue a la tiranía de Hitler, no perdieron sus derechos. Tienes que pelear. A veces para defender tu libertad tienes que pelear. Ujú. Y aquí por mucho tiempo se le abandonó a la gente. No tiene nada que ver perder libertades personales. Mm. Es una campaña del terror que los chilenos tienen que tener plena tranquilidad. Lo que sí es Ujú. verdad es que va a ser difícil. Estos tipos van a resistir. Estos tipos van a poner resistencia. Va a ser difícil en el Congreso porque hay un sector probablemente en el Parlamento que es muy ideológico. Pero también es verdad que la enorme mayoría de la gente, casi un 60% votó por José Antonio Cast. Si usted le saca la campaña del terror, el prejuicio, que vamos a cambiar con el tiempo porque vamos a sorprender,
Ese 60% es mucho más amplio. Ujú. Probablemente cerca del 70 o más porcentaje de la población chilena dice, por favor, hagan algo. Estamos dispuestos a acompañar un proceso que va a doler, que va a ser lento, pero que queremos recuperar nuestro país, porque cuando el delito golpea la puerta de tu casa y toma por sorpresa a tus hijos, no hay nada más que puedas pagar. Ese es el mayor valor que tenemos hoy día, que son nuestros niños, y ya Rodolfo, lo estamos perdiendo. Tanto eh, dar la pelea tiene que ver con eso. estamos con el senador electo por la región de la Araucanía, Rodolfo Carter, aquí en CNN Chile Radio. Rodolfo, y si usted pudiera seleccionar una medida en particular para esos primeros 90 días o esa primera parte del gobierno que fuera perceptible por la ciudadanía. Usted tiene experiencia además como alcalde y que sea realmente concreta para notar ese cambio. ¿Cuál sería, por ejemplo, en materia de seguridad, que es el tema crítico? Bueno, como usted comprenderá, yo soy electo senador, no soy parte directamente del Poder Ejecutivo. Tengo una gran relación de confianza con el presidente electo y le estoy colaborando junto a otros senadores, como el senador Vial y el diputado Basaletti. Estamos Ujú. colaborando en eso para que el gobierno, entre los primeros días, tenga cambios concretos. Yo diría que hay un tema en control fronterizo que es fundamental. Este espectáculo que estamos viendo en el norte es algo que tenemos que ponerle mucha atención porque es un problema para la seguridad de los chilenos, es un problema también del respeto a los derechos de los migrantes. No hay que olvidarse nunca que detrás de la migración ilegal siempre hay tráfico de personas y de niños. Y si vamos a hablar de humanidad, hablemos de humanidad, pero de verdad, pues. No permitamos que mafias internacionales hoy día trafiquen con seres humanos en nuestra frontera con total impunidad. Y el otro tema tiene que ver con el control territorial de nuestro país dentro de Ujú. los grandes sectores urbanos. Yo te diría que el Cerro Chuño, Temucuicui, poblaciones en las grandes urbes como Santiago, Valparaíso, Concepción, barrios que están ya tomados, son ojo preferente de nuestra atención dentro de los primeros 6 meses de gobierno, porque es ahí donde la gente va a decir, se empezó a mover la aguja. Ujú. No puede ser que en Temucuicui bandas armadas circulen impunemente por Valleco. No es normal que los agricultores de la Araucanía se acostumbren a cosechar sus cultivos Mm. con guardias militares. Con Eso es resguardo. absurdo. Por tanto, Rodolfo, ahí hay un eje donde se van a notar cambios rápidamente. a propósito de esto y de las reacciones que puede generar la implementación de las medidas de parte del presidente electo, Nicolás Maduro lanzó una amenaza a José Antonio Kast. Ayer decía, cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, decía, y junto a otros epítetos que lanzó en contra del presidente electo chileno. ¿Qué le parece la advertencia que ha hecho Nicolás Maduro? Hay que tomarlo de quien viene. Estamos hablando de un dictador de mala muerte que probablemente está viviendo sus últimas horas. Su agencia de turismo debe estar buscando alguna satrapía donde ir a pasar sus últimos días. Y probablemente también está negociando alguna indemnización millonaria en dólares con el dinero de todos los venezolanos que hoy día no tienen que comer. Por tanto, de un personaje tan nefasto y tan ridículo, además, es bien difícil poder responderle algo. Y además está a decir, el pueblo chileno sabe defenderse y sabe castigar a quien lo agrede. No necesitamos que matones de tercera nos vengan a intimidar. ¿Pero usted lo entiende como una bravata nada más de parte de Maduro, más que algo concreto? Sin duda, es una bravata de un tirano de mala muerte, ¿eh? Y si no fuera una bravata, sino algún plan, él sabe perfectamente de lo que es capaz el pueblo chileno. Nosotros no amenazamos ni hacemos este tipo de bravatas, tenemos Fuerzas Armadas competentes, un servicio exterior muy competente y un país que no va a aceptar que un dictador de mala muerte nos venga a amenazar. Ujú. Yo no le doy mayor valor porque creo que no tiene ni siquiera la capacidad de cumplir ese tipo de amenazas, pero si en algún minuto estuviese pensando en eso, bueno, los chilenos sabremos cómo resolverlo. Ujú. Oiga, Rodolfo, sigamos en materia de política exterior porque el presidente José Antonio Kast, el presidente electo, ya ha llegado a Buenos Aires, tiene una agenda bien intensa hoy día junto a Javier Milei, con empresarios locales también. Ha llamado la atención el que su primer viaje, apenas han pasado 48 horas de su triunfo, sea a Argentina. Evidentemente hay una cercanía, pero se concreta muy rápido el viaje. ¿Cuál es la señal, cree usted, que se busca dar con este viaje de José Antonio Kast a Buenos Aires? Bueno, es tradicional que los presidentes de Chile, el primer país que visitan es Argentina. No solamente por una cercanía física, sino porque tenemos una historia en común, nuestra independencia surgió juntos, tenemos un extraño récord de que hemos vivido muchas tensiones, pero probablemente Estados Unidos y Canadá, Chile y Argentina son los únicos países con este tipo de frontera que nunca han tenido una guerra. Por tanto, nuestro futuro que tiene que estar asociado a la cooperación, a la integración, al crecimiento económico, es un desafío monumental y que hoy día además se da en una sintonía muy importante. Todo indica que Argentina está recuperando las energías, se abren procesos de inversión para nuestros empresarios para que puedan desarrollar proyectos en Argentina y al revés, también argentinos que puedan traer sus inversiones a Chile. Es un mutuo beneficio. Si a Argentina le va bien, a nosotros también nos va a ir bien.
de modo tal que hay una oportunidad. Pero también es verdad que el presidente Milei, con su peculiaridad, con su estilo, que no es el mismo nuestro, Ujú. no somos los mismos países, no tenemos la misma cultura política, pero hay ciertas cosas que han sido muy llamativas. Le dijeron a Milei, Milei va a durar 3 semanas en el gobierno. El presidente Milei tuvo su propio profesor Arte, su propia ultraizquierda que le anunciaba que no duraba 6 meses. ¿Y qué hizo? Se atrevió a decirle la verdad a su gente. Y la ciencia política, el periodismo le decía, pero ¿cómo? Esto jamás se ha hecho. Nunca va a ocurrir, no va a sobrevivir. Y curiosamente el pueblo argentino le creyó, lo acompañó y lo volvió a votar bien en la elección de medio término de hace un par de semanas o meses atrás. Y eso es algo muy, muy importante a lo cual prestarle atención porque justamente un país que está en condiciones mucho más decaídas que las nuestras, con problemas muy profundos de Ujú. 50 años, un presidente se atrevió a hablarle directamente a su pueblo y lejos de lo que decía la élite, ese pueblo lo entendió. Ya ha estado dispuesto, caramba, a sufrir apretones de cinturón muy fuertes. La situación argentina ha sido muy difícil en este año, pero los argentinos ya están viendo cambios. Esa es la segunda parte. Ujú. Han empezado a notar cambios, en mejora en la inflación, crecimiento en la inversión, se detuvo el endeudamiento del Estado argentino y gente que está saliendo de la pobreza ya en estos momentos. Hay números muy atractivos, por Ese es un tanto camino también para ahí Chile, hay... entonces. No, 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 no. No, yo no digo que esto sea una línea recta. Ujú. Las experiencias de Argentina y de otros países implican experiencias, cada una de ellas con su propio valor, pero sería bastante absurdo copiar un modelo, calcar un modelo para aplicarlo en Chile, porque no es la misma realidad. Nosotros tenemos problemas distintos, de duración distinta, tenemos un país distinto, con institucionalidad distinta. Y desde luego el presidente Kast tiene una personalidad distinta. Usted no esperará que el presidente salga con una guitarra eléctrica como lo hace el presidente Milei, que tiene un talento natural para ese tipo de cosas. Nuestro presidente electo tiene otras virtudes, tiene otras Ujú. características y eso se tiene que aplicar a nuestra realidad. Pero diría que uno, respecto de atreverse a hacer cosas que la academia y la opinión pública o la élite decía que no se podían hacer, Milei las hizo. Y lo segundo, que es muy interesante, es la desregulación de su economía. Mm. Argentina es por lejos, tal vez la economía más regulada, Ujú. más amarrada del mundo. Y rápidamente han logrado desatar nudos que impedían la inversión por el nivel de impuestos, por el nivel de trabas administrativas, que nosotros a este lado de la frontera también tenemos. Ahí también hay un proceso muy interesante, porque a propósito de cómo hacer cambios rápidos, ¿qué más impactante, qué más esperanzador por un pueblo que nuestro país se llene de grúas con proyectos de inversión, que la demanda de empleo explote producto de esos proyectos de inversión y que a través Rodolfo, del empleo la gente vuelva a tener un sueldo en su bolsillo mes a mes y no vida del Estado? ahora, tomando la situación argentina de la que hemos estado hablando, eso ha tenido costos altísimos también para la población argentina, ¿no? Desde el punto de vista del acceso a comida, cómo terminar a fin de mes, desde el punto de vista de los ingresos. Ha sido un costo social bien alto el que se ha tenido que pagar producto de esas medidas que ha adoptado el gobierno de Javier Milei también. Bueno, el costo mayor se ha pagado por la responsabilidad de una izquierda delirante que ha dicho que donde hay una necesidad hay un derecho, donde ha gastado dinero sin tener respaldo, donde ha destruido las pensiones de los trabajadores argentinos, donde transformó el país más rico de América y uno de los más ricos del mundo en un país del tercer mundo. No hay mayor crimen que el que cometió la izquierda en Argentina con un país extraordinario como el que está al otro lado A lo de que la voy es que cordillera las de medidas Cali. que han adoptado Javier Pero Milei han tenido costos importantes y ha significado sufrimiento también para muchos argentinos. créame, cuando alguien se enferma de cáncer y hay que aplicarle una medida de terapia de shock para salvar su vida, no es algo grato. Y la gente sufre, pero la gente está dispuesta porque quiere salvarse. Ahora, afortunadamente para nosotros no estamos al nivel de Argentina. Ujú. Gracias a Dios, estamos a muchos años de distancia del nivel de corrupción y de daño que generó la izquierda ideológica en Argentina. Pero tenemos problemas que son preocupantes porque no nos podemos ni comparar ni con Argentina, ni con El Salvador, ni con Brasil, que es la tentación de la clásica pregunta, oiga, ¿usted quiere ser como Bolsonaro, como Bukele o como Milei? No, con ninguno de los tres, pero en los tres hay experiencias que son interesantes de estudiar y aplicar. Porque nosotros como país, ¿qué tenemos? Somos un país mucho más estable democráticamente. Somos con una economía bastante más sana. Pero si nos comparamos nosotros mismos con los últimos 10 años, estamos mucho peor. Ujú. Estamos más atrás en competitividad, más atrás en empleabilidad. Y lo más importante, esta no es una discusión entre usted y yo, es lo que la gente sabe en la calle. Nosotros Rodolfo, hace 4 u 8 años estábamos en una posición mucho más sólida que hoy. La gente le cuesta más llegar a fin de mes que ahora. Y hay una sensación súper importante. Nosotros ujú, como país
éramos el mejor país de América y estábamos orgullosos de haber alcanzado esa posición dentro del continente. Hoy día, no solo los indicadores, sino el estado de ánimo del país dice, perdimos ese liderazgo. Rodolfo, lo último, antes que se nos vaya el tiempo, una pregunta respecto a lo que viene en materia de diseño político también para llegar a la moneda. Ayer tuvo el presidente electo la primera reunión con representantes de los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta, incluyendo amarillos y demócratas también. ¿Cuál cree usted que sería el mejor diseño para este arco amplio de partidos políticos que podría gobernar? Estamos en las primeras horas post-elección. Se ha vivido un proceso histórico, como te decía al principio de la entrevista, en términos de que se ha generado un arco que no ocurría desde el año 88. Gente desde nacional libertario hasta amarillos y demócratas, vale decir, de gente que se siente muy orgullosa de ser una derecha sin complejo, hasta gente que viene del mundo de la centroizquierda que logró construir un proyecto en torno, o una votación en torno a José Antonio Kast. Hoy día corresponde que aterricemos en un proyecto común. ¿Y qué nos ha dicho ese 58, poco más del 58%? Nos ha dicho, pónganse de acuerdo. Porque acá, este 58 somos todos distintos. Pónganse de acuerdo, encuentren qué cosas los unen, más allá que los énfasis o matices en los cuales no pensamos igual. Y curiosamente es lo mismo que dijo José Antonio Kast desde un principio. Los chilenos saben lo que yo pienso, saben lo que piensa el republicano, pero también nos han dicho, esos temas no son la prioridad de este gobierno. Prioridades de inmigración, seguridad, crecimiento económico, probablemente salud, que son las 4 primeras definiciones más importantes. Lo bonito de esto es que el mandato ha sido tan contundente que el peso de ese mandato va a obligar a todos los partidos, a todos los liderazgos, a entender que la ciudadanía nos va a castigar a la vuelta de la esquina si no encontramos la forma de ponernos de acuerdo. Yo soy muy optimista al respecto. Bien. El presidente tiene la puerta abierta para gobernar con todos. Y una de las cosas que va a sorprender después de tanta caricatura, que acá se acababa el mundo, que era el peligro para las mujeres, el peligro para las minorías, que se iba a acabar la eliminación de prejuicios, yo lo decía en tono irónico, faltó que dijera que íbamos a acabar con el verano. Bueno, la primera sorpresa es que no vamos a acabar con el verano desde luego, sino que vamos a ser capaces de abrir la puerta a una coalición muy amplia que esperamos le dé estabilidad por muchos años a Chile y que le permita a José Antonio Kast hacer un gobierno que responda a las expectativas de la gente y proyectarse además en otro gobierno con el tiempo. El senador electo por la región de la Araucanía, Rodolfo Carter, ha estado con nosotros esta mañana en CNN Chile Radio. Gracias, Rodolfo, muy amable. Cuídate mucho. Muchas gracias. Chao, chao. 9:37. Bien temprano la temperatura ya supera los 20 grados acá en Santiago, 20,5 para ser precisos, porque se espera un día caluroso. 34 será la máxima el día de hoy con cielos despejados. Pausa y volvemos. Voces del Poder al regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.